Libere a mi padre y yo lo pongo de pie. La niña de 10 años le dijo al juez en silla de ruedas. El tribunal entero explotó en carcajadas. Nadie imaginaba que aquella niña guardaba el secreto que volcaría todo de cabeza. Yo lo hago caminar si libera a mi padre. Las palabras atravesaron el Tribunal de Justicia Central como un rayo cortando el cielo oscuro. La sala entera quedó en silencio por una fracción de segundo, antes de estallar en carcajadas brutales. Valentina Morales tenía 10 años. Pequeña, con la mirada firme, avanzó hacia el estrado sin titubear. El juez, Osvaldo Castillo, temido en todo Buenos Aires, observaba desde su silla de ruedas. Su rostro endurecido cargaba años de sentencias implacables. Por años nadie se había atrevido a desafiarlo, y ahora una niña le prometía lo imposible. Lo que ella no sabía era que aquellas palabras despertarían algo que llevaba años dormido. «Señor juez», la voz de Valentina sonó más alta, «yo sé que usted puede volver a caminar, pero primero tiene que hacer justicia. Libere a mi padre». Un hombre en las filas de atrás gritó con burla. «Entonces, hazlo bailar tango, nena. Queremos el show». Aplausos sarcásticos llenaron la sala. En el banco de los acusados, Rodrigo Morales tenía las manos esposadas. Sus hombros temblaban, no por miedo a la condena, sino por la humillación que su hija enfrentaba. Valentina no se dio vuelta. Quedó frente a la silla de ruedas, sus ojos fijos en los del juez. Había algo en aquella mirada que lo incomodaba. No era miedo, era convicción absoluta. «¿Cómo te atreves?», se cortó el juez. «Este es un tribunal de justicia, no un circo. Tu padre será condenado y no hay milagro que lo impida». El fiscal Javier Méndez sonrió, convencido de que el caso ya estaba decidido. La abogada defensora sabía que algo no encajaba, pero no tenía cómo probarlo. Pero la niña sabía algo que nadie más en aquella sala conocía. «Yo no estoy asustada», dijo Valentina con voz firme. «Estoy diciendo la verdad. Mi padre es inocente y usted lo sabe. Y yo puedo probar que usted puede volver a caminar». El tribunal explotó nuevamente. «Pobrecita, perdió la cordura». Qué falta de respeto con la justicia. Valentina sintió las lágrimas formándose, pero se negó a dejarlas caer. Cerró sus manos en puños apretados. No podía mostrar debilidad, no cuando su padre dependía de ella, porque lo que parecía solo desesperación infantil escondía una verdad que cambiaría todo. Pero aquello no era lo más cruel que estaba en juego. El martillo del juez golpeó 3 veces, seco. Final. «Guardias, retiren a la niña de la sala». 2 hombres uniformados avanzaron hacia Valentina. Ella retrocedió un paso, luego otro, sus ojos aún fijos en el juez Castillo. No con miedo, con algo que él no podía descifrar. Rodrigo gritó desde el banco de los acusados, intentando zafarse de las esposas. Su voz quebrada resonó en las paredes, que no tocaran a su hija, que él aceptaba todo, pero que la dejaran en paz. Nadie lo escuchó. Los guardias tomaron a Valentina por los brazos con firmeza innecesaria. La niña no resistió. Simplemente dejó que la llevaran hacia la salida, su cabeza aún vuelta hacia el juez. Esa mirada quedaría grabada en la mente de Osvaldo Castillo por el resto del día. Las puertas del tribunal se cerraron detrás de Valentina con un sonido que pareció sellar algo definitivo. Afuera, en el pasillo de mármol frío, los guardias la soltaron sin mirarla. Valentina se quedó parada allí, sola, rodeada de extraños que pasaban apurados, ninguno prestándole atención. Las lágrimas que había contenido durante toda la audiencia finalmente cayeron, silenciosas, ardientes. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia impotente, porque ella sabía la verdad, la sabía con cada célula de su cuerpo, y nadie, absolutamente nadie, había querido escucharla. Las cámaras la encontraron en menos de 5 minutos. Los periodistas rodearon a Valentina como buitres. Micrófonos extendidos, flashes cegadores disparando sin parar. Las preguntas llegaban de todos lados, crueles, invasivas, disfrazadas de interés profesional. ¿De verdad creías que ibas a convencer al juez? ¿Tu papá te pidió que hicieras ese show? ¿Cómo se siente ser la hija de un ladrón? Valentina intentó abrirse paso entre la multitud, pero eran demasiados. Su respiración se aceleró. El mundo comenzó a girar.
Las voces se volvieron un zumbido distorsionado. Una mujer con traje elegante se agachó frente a ella, sonrisa falsa pintada en el rostro. «Pobrecita, ¿verdad que tu papá te enseñó a mentir también?» Algo dentro de Valentina se rompió. «Mi papá no es un mentiroso», gritó con toda la fuerza que sus pulmones pequeños permitían. «Ustedes son los mentirosos. Todos ustedes». El silencio cayó por un segundo. Luego las cámaras se volvieron locas, capturando cada ángulo de la niña desmoronándose. Aquellas imágenes estarían en todos los noticieros de la noche. Una mano firme tomó a Valentina del hombro. Era Sofía Paredes, la abogada de su padre. Sin decir palabra, la apartó de los periodistas, creando un escudo con su propio cuerpo mientras las guiaba hacia un taxi esperando. Adentro del vehículo, Valentina se derrumbó. Sus sollozos sacudían todo su cuerpo pequeño. Sofía no intentó consolarla con palabras vacías. Solo la dejó llorar, su mano descansando suavemente en el hombro de la niña. «Lo siento», Valentina finalmente susurró entre hipos. «Arruiné todo. Hice que se rieran de papá aún más». El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. «Ahora todos nos odian más que antes», agregó la niña, su voz apenas audible. Sofía respiró profundo. «No arruinaste nada, Valentina. Fuiste valiente, más valiente que cualquier adulto en aquella sala. Pero ¿de qué sirve ser valiente si nadie te escucha?» La pregunta quedó flotando en el aire del taxi, sin respuesta, porque la verdad era que nadie quería escuchar. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Buenos Aires, el celular de Sofía no dejaba de vibrar. Notificaciones, una tras otra. Abrió Twitter. El video de Valentina gritando ya tenía miles de reproducciones. Qué vergüenza usar a una niña para este circo. El papá la entrenó bien para el show. Pobre criatura manipulada por un delincuente. Sofía apagó la pantalla antes de que Valentina pudiera ver. El taxi dejó a Valentina frente a la casa donde vivía con su padre. Era pequeña, modesta, con pintura descascarada y un jardín sin cuidar. Pero era su hogar. Ahora se sentía como una tumba vacía. Valentina abrió la puerta con la llave que guardaba en el bolsillo de su vestido. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que dolía en los oídos. Caminó lentamente hacia la sala. Todo estaba exactamente como lo habían dejado esa mañana. Cuando salieron llenos de esperanza tonta hacia el tribunal, la taza de café de su padre en la mesa, el periódico a medio leer, sus zapatos junto a la puerta. Valentina se dejó caer en el sofá gastado donde solían sentarse juntos a ver películas viejas. Abrazó un cojín contra su pecho y cerró los ojos. Los recuerdos la invadieron sin piedad. Su padre cocinando panqueques los domingos, siempre quemándolos un poco pero riéndose de sus propios errores. Su padre ayudándola con la tarea de matemáticas, paciente incluso cuando ella no entendía. Su padre cargándola en los hombros cuando era más pequeña, haciéndola sentir que podía tocar el cielo. Todo eso se había terminado en un solo día. El teléfono de la casa comenzó a sonar. Valentina lo ignoró. Sonó 10 veces. 20. Finalmente paró. 2 minutos después, comenzó de nuevo. Esta vez, Valentina se levantó y arrancó el cable de la pared. El silencio regresó aún más pesado que antes. Fue a la habitación de su padre. Se acostó en su cama, enterrando el rostro en la almohada que todavía olía a su shampoo barato, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se calmó, el sol ya se estaba poniendo. La habitación se llenó de sombras largas y amenazantes. Valentina se incorporó lentamente. Sus ojos estaban hinchados, su garganta ardía, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no era solo tristeza, era determinación nacida del dolor, porque ella no había dicho aquellas palabras en el tribunal. Por casualidad, se levantó de la cama y caminó hacia el closet de su padre. En el fondo, debajo de cajas viejas, estaba lo que buscaba. Una caja de zapatos llena de documentos. Documentos que su padre le había hecho prometer que nunca mostraría a nadie. Documentos que probaban que todo era una mentira. Valentina abrió la caja con manos temblorosas. Si su padre le había pedido guardar el secreto era por miedo. Pero el miedo ya no servía de nada. No cuando ya lo habían perdido todo.
Y por primera vez, desde que empezó aquella pesadilla, sonrió. Y aún así, ella no había dicho aquello por casualidad. Dentro de la caja de zapatos había más que documentos. Había una historia completa que nadie quería contar. Valentina sacó con cuidado las hojas arrugadas, algunas manchadas de café, otras con anotaciones en los márgenes escritas por la letra apretada de su padre. Eran recibos, registros bancarios, correos electrónicos impresos, fotografías. Pero lo más importante era un cuaderno pequeño, de tapas azules desgastadas. Valentina lo abrió. Las primeras páginas eran anotaciones normales de trabajo de su padre. Números, nombres de clientes, fechas de transacciones. Todo parecía ordinario, hasta que llegó a la página marcada con una esquina doblada. Allí, con letra más grande y subrayada 3 veces, su padre había escrito: transferencias sin autorización. Cuenta 4x472B, investigar origen. Debajo, una lista de fechas y montos. Millones de pesos que entraban y salían de cuentas que no deberían existir. Valentina no entendía todos los números, pero entendía lo esencial. Su padre había descubierto algo malo, algo que alguien no quería que se supiera, y por eso ahora estaba en una celda. La narración retrocedió en el tiempo, llevando al espectador al momento donde todo comenzó. Rodrigo Morales trabajaba como contador senior en Grupo Financiero Austral, una firma respetada que manejaba inversiones de clientes importantes en Buenos Aires. Su vida era simple pero digna. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba el desayuno para Valentina, la llevaba a la escuela, trabajaba 9 horas en una oficina con vista a la avenida Corrientes, regresaba a casa, ayudaba con la tarea, cenaban juntos, viendo algún programa de televisión. Era una vida sin lujos, pero llena de momentos pequeños que significaban todo, hasta aquella tarde de martes. Rodrigo estaba cerrando los balances trimestrales cuando notó algo extraño en la cuenta de uno de los clientes corporativos más grandes. Transferencias recurrentes hacia una subcuenta que no aparecía en ningún registro oficial. Al principio pensó que era un error del sistema. Los bancos cometían errores todo el tiempo. Pero cuando revisó más profundo, descubrió que las transferencias seguían un patrón demasiado preciso para ser casualidad. Alguien estaba moviendo dinero de forma sistemática. Alguien con acceso privilegiado al sistema. Rodrigo hizo lo que cualquier contador honesto haría. Reportó la anomalía a su supervisor inmediato, un hombre llamado Germán Villegas, que llevaba 20 años en la empresa. Germán lo escuchó con atención. Revisó los papeles. Asintió varias veces. Buen ojo, Rodrigo. Déjame investigar esto con el departamento de cumplimiento. Mientras tanto, no hables de esto con nadie. Este tipo de asuntos son delicados. Rodrigo confió. ¿Por qué no confiaría? Germán era su jefe, era su amigo. Habían almorzado juntos cientos de veces. Rodrigo no lo sabía todavía, pero en ese momento ya estaba condenado. Pasaron 2 semanas. Germán no volvió a mencionar el tema. Cada vez que Rodrigo preguntaba, recibía la misma respuesta vaga, todavía en proceso. Ten paciencia. Pero Rodrigo no era tonto. Sabía que algo no estaba bien. Decidió investigar por su cuenta. Se quedaba tarde en la oficina, cuando todos se habían ido. Revisaba archivos antiguos, comparaba registros, y lo que descubrió lo dejó helado. Las transferencias irregulares no eran recientes. Llevaban años sucediendo, y no involucraban solo una cuenta, sino decenas. Era un esquema masivo de lavado de dinero. Millones entraban a través de empresas fantasmas. Se limpiaban mediante transacciones falsas y salían hacia cuentas en el exterior. Y Germán Villegas no solo lo sabía, era parte de él. Rodrigo supo en ese momento que estaba en peligro, pero ya era tarde para retroceder. Copió todo lo que pudo en una memoria USB, documentos, correos, registros de transferencias. Guardó copias impresas en aquella caja de zapatos que escondió en su casa. Y esperó el momento adecuado para denunciar todo a las autoridades correctas. Ese momento nunca llegó. Una mañana, a las 7 de la mañana, la policía golpeó su puerta. Rodrigo estaba acusado de desvío de fondos. Las pruebas eran irrefutables. Transferencias hechas con su usuario. Firmas digitales con su clave personal.
correos enviados desde su computadora. Todo era falso. Todo había sido plantado, pero las pruebas eran perfectas, demasiado perfectas. Rodrigo fue arrestado frente a Valentina, que acababa de levantarse para ir a la escuela. La niña gritó, lloró, se aferró a las piernas de su padre, mientras los policías lo esposaban. Esa imagen quedó grabada en el alma de Valentina como una cicatriz que nunca sanaría. De vuelta en el presente, Valentina cerró el cuaderno azul y lo apretó contra su pecho. Ahora entendía todo. Su padre no era un ladrón, era un testigo. Y alguien muy poderoso lo había convertido en el culpable perfecto. Se levantó del suelo de la habitación y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. Las farolas comenzaban a encenderse una por una, cortando la oscuridad que caía sobre Buenos Aires. Valentina pensó en su padre, encerrado en una celda fría en algún lugar de la ciudad. Pensó en cómo estaría sintiéndose. Solo, derrotado, convencido de que nadie creía en él. Pero ella sí creía, y tenía las pruebas. El problema era que no sabía qué hacer con ellas. Era una niña de 10 años. ¿Quién la escucharía? ¿Quién le creería después del espectáculo humillante del tribunal? La respuesta llegó de forma inesperada. El timbre de la casa sonó. Valentina se sobresaltó. Miró por la ventana y vio una figura parada frente a la puerta. Era Sofía Paredes, la abogada. Valentina bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta. Sofía tenía el rostro tenso, los ojos inyectados de sangre como si no hubiera dormido. Cargaba un maletín de cuero gastado en una mano y su celular en la otra. Valentina, dijo sin preámbulos, necesito que me muestres todo lo que tu padre te dejó. Todo. La niña parpadeó. ¿Cómo sabe qué? Porque vi tu cara en el tribunal. No estaba solo desesperada, estaba segura. Y nadie está tan seguro sin tener algo concreto. Valentina dudó solo un segundo. Luego asintió y la dejó entrar. Las dos subieron a la habitación. Valentina le mostró la caja de zapatos. Sofía se sentó en el suelo y comenzó a revisar cada documento con precisión quirúrgica, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. Después de 20 minutos en silencio absoluto, Sofía levantó la vista. Esto es enorme, Valentina. Esto no es solo sobre tu papá. Es un esquema que involucra a gente muy poderosa. ¿Entonces puede ayudarlo? Sofía respiró profundo. Puedo intentarlo, pero será peligroso. Para él, para mí y para ti. Valentina no vaciló. No me importa. Quiero que mi papá vuelva a casa. Hubo algo en la firmeza de esa voz infantil que hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. Está bien, dijo finalmente. Entonces vamos a pelear, pero necesito que confíes en mí completamente y que hagas exactamente lo que te diga. Valentina asintió. Lo que ninguna de las dos sabía era que alguien ya estaba observando. Desde un auto estacionado al otro lado de la calle, un hombre con lentes oscuros tomaba fotografías con un teleobjetivo. Cada movimiento dentro de la casa era capturado, cada sombra en las ventanas registrada. Levantó un teléfono satelital y marcó un número. Tenemos un problema, dijo con voz neutra. La abogada está con la niña y parece que encontraron algo. La voz del otro lado respondió con calma helada. ¿Qué tan grave? No lo sé todavía, pero están revisando documentos. Un silencio. Luego, entonces es momento de acelerar el plan B. Asegúrate de que Rodrigo Morales firme la confesión esta noche. Use los métodos que sean necesarios. Entendido. La llamada terminó. El hombre guardó el teléfono y siguió observando la casa con paciencia de depredador, porque lo que habían encontrado era exactamente lo que alguien estaba dispuesto a matar para ocultar. Mientras Valentina y Sofía revisaban los documentos en la casa, al otro lado de la ciudad, en una celda del complejo penitenciario de Devoto, Rodrigo Morales enfrentaba su propio infierno. No estaba solo. 2 hombres vestidos con trajes oscuros habían entrado hacía 20 minutos. No eran guardias, no eran abogados, eran otra cosa, algo más peligroso. El más alto, de complexión robusta y cicatriz en la mejilla izquierda, colocó una carpeta sobre la mesa metálica que separaba a Rodrigo de ellos.
Señor Morales, dijo con voz tranquila, casi amable, tenemos una propuesta que facilitará las cosas para todos, especialmente para su hija. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas. No había dormido en días. ¿Qué quieren? El hombre sonrió. Solo su firma. Abrió la carpeta. Adentro había un documento de 3 páginas. Una confesión completa. Rodrigo lo leyó rápidamente. Según aquel papel, él había desviado fondos durante 2 años, actuando completamente solo, por ambición personal. Era todo mentira. No voy a afirmar eso. El hombre intercambió una mirada con su compañero. El segundo tipo, más delgado pero con ojos de reptil, sacó un teléfono celular y deslizó una fotografía sobre la mesa. Era Valentina, saliendo de la escuela. La foto había sido tomada esa misma mañana. El corazón de Rodrigo se detuvo. «Bonita niña», dijo el hombre de los ojos de reptil. «Sería una lástima que algo le pasara. Buenos Aires es una ciudad peligrosa. Tantos accidentes pueden ocurrir». La amenaza no necesitaba ser más explícita. Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba. Sus manos temblaron. Su respiración se aceleró. No por miedo a sí mismo, sino por terror absoluto de lo que podrían hacerle a su hija. «Si firmo esto», dijo con voz quebrada, «¿la dejan en paz?» «Tiene nuestra palabra». Rodrigo sabía que la palabra de aquellos hombres no valía nada, pero también sabía que no tenía opciones. Si se resistía, Valentina pagaría el precio. Tomó la pluma con mano temblorosa. Firmó. Los 2 hombres sonrieron con satisfacción. Recogieron el documento y se levantaron. «Hizo lo correcto, señor Morales. Su hija estará a salvo». Salieron de la celda sin mirar atrás. Rodrigo se quedó solo, hundiéndose en la silla metálica. Acababa de firmar su propia condena. Y lo peor era que ni siquiera sabía si eso salvaría a Valentina. De vuelta en la casa, Sofía terminó de revisar el último documento. Cerró la carpeta y miró a Valentina con expresión grave. «Esto es suficiente para reabrir el caso. Pero necesitamos más que solo papeles. Necesitamos testigos. Alguien de adentro que confirme lo que está aquí». «¿Como quién?» «Como tu padre. Necesito hablar con él esta noche». Valentina se iluminó. «¿Puedo ir con usted?» «No. Es demasiado peligroso. Además, las visitas de menores están restringidas después de las 6». La decepción en el rostro de Valentina fue inmediata. Sofía sintió una punzada de culpa, pero mantuvo su postura firme. «Pero puedo llevarte mañana, te lo prometo». Valentina asintió lentamente. No le gustaba, pero entendía. Sofía recogió los documentos más importantes, los guardó en su maletín y se levantó. «Cierra bien todas las puertas y ventanas. No abras a nadie que no conozcas. ¿Entendido?» «Sí». Sofía puso una mano sobre el hombro de la niña. «Vamos a traer a tu papá de vuelta, Valentina. Te lo prometo». Salió de la casa con paso rápido, sin notar el auto estacionado al otro lado de la calle. El hombre con lentes oscuros la observó subir a su vehículo y alejarse. Marcó otro número. «La abogada tiene documentos. Va camino al penal». La voz del otro lado maldijo en voz baja. «Intercepten esos documentos. No pueden llegar a ningún juez». «¿Y la abogada?» Un silencio. Luego, «Hagan lo necesario». Sofía manejaba por la avenida Rivadavia, concentrada en la ruta hacia el penal. Eran casi las 9 de la noche. El tráfico era ligero. No vio la motocicleta que se acercaba por su costado izquierdo hasta que fue demasiado tarde. El motorista, con casco oscuro que ocultaba completamente su rostro, se emparejó con su auto. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Sofía lo vio por el espejo lateral y su sangre se heló. Era un arma. Pisó el acelerador. Su auto salió disparado hacia adelante. La motocicleta aceleró también, persiguiéndola con precisión profesional. Sofía buscó su celular con una mano, mientras mantenía el control del auto. «Si me alcanzan, esto no termina conmigo». Marcó emergencias con dedos temblorosos. La motocicleta se acercó nuevamente. Esta vez, el motorista golpeó el costado del auto con violencia calculada. Sofía perdió el control por un segundo. El auto se desvió hacia la acera. Corrigió a último momento, evitando estrellarse contra un poste por centímetros. El maletín con los documentos cayó al piso. La motocicleta se preparó para otro golpe. Sofía tomó una decisión desesperada.
En la siguiente esquina frenó en seco. El motorista pasó de largo por inercia. Sofía dio vuelta en U y aceleró en dirección contraria, metiéndose en calles más transitadas, lugares con testigos, cámaras, luces. La motocicleta se perdió en el tráfico. Sofía no dejó de manejar hasta llegar a una estación de policía. Se estacionó frente a la entrada y solo entonces permitió que sus manos dejaran de temblar. Respiró profundo 3 veces, 4, 5. Estaba viva. Los documentos estaban a salvo, pero ahora sabía con certeza que Rodrigo había descubierto algo por lo que alguien estaba dispuesto a matar. A la mañana siguiente, Buenos Aires despertó con una noticia que sacudió la ciudad. Sofía Paredes había entregado copias de los documentos no solo a las autoridades, sino también a 3 medios de comunicación diferentes. Periódicos, canales de televisión, radios, todos recibieron la misma información al mismo tiempo. No podían silenciar a todos. Los titulares explotaron. Contador acusado podría ser víctima de trama corporativa. Documentos revelan esquema masivo de lavado en grupo. Austral. Injusticia judicial. Las redes sociales se incendiaron. El mismo público que había ridiculizado a Valentina el día anterior ahora comenzaba a cuestionar la narrativa oficial. Los comentarios cambiaron drásticamente. ¿Y si la niña tenía razón? Necesitamos investigar esto a fondo. Algo huele muy mal en este caso. En su celda, Rodrigo escuchó las noticias por la radio que compartía con otros presos. No podía creerlo. Sofía lo había hecho. Había expuesto todo públicamente, pero su alivio duró poco, porque sabía que ahora las personas detrás de todo esto estarían desesperadas. Y las personas desesperadas eran las más peligrosas. El teléfono de Valentina sonó a las 10 de la mañana. Era un número desconocido. La niña dudó, recordando las advertencias de Sofía, pero algo la hizo contestar. «¿Hola?» La voz del otro lado era masculina, distorsionada electrónicamente. «Valentina Morales, escucha con atención porque solo lo diré una vez». El corazón de la niña se aceleró. «Tu abogada cometió un error muy grave anoche. Ahora las cosas se pondrán difíciles. Si quieres que tu padre salga vivo de la cárcel, dile a Sofía Paredes que retire los documentos de la prensa. Tiene 24 horas. ¿Quién es usted? Alguien que puede hacer que tu padre sufra un accidente fatal en prisión. Los accidentes pasan todo el tiempo». La línea se cortó. Valentina se quedó paralizada, el teléfono aún presionado contra su oído. Sus manos temblaban. Sus piernas se sentían débiles. Pero algo dentro de ella, algo que había crecido durante los últimos días, se negó a quebrarse. No iba a rendirse. No ahora. No cuando finalmente tenían una oportunidad. Marcó el número de Sofía con dedos temblorosos. Y todo estaba conectado con aquel día. Cuando Valentina habló en el tribunal, Sofía atendió la llamada de Valentina mientras revisaba por tercera vez que todas las puertas de su apartamento estuvieran cerradas con llave. «Valentina, ¿estás bien?» La voz de la niña salió entrecortada, a punto de quebrarse. Me llamaron. Dijeron que si no retira los documentos de la prensa, van a matar a mi papá en la cárcel». Sofía cerró los ojos, apretó el puente de su nariz con los dedos. Ya lo esperaba, pero escucharlo en voz de una niña aterrorizada lo hacía más real. «Valentina, escúchame con atención. No pueden retractarse ahora. Si lo hacemos, tu papá nunca saldrá. La única forma de protegerlo es mantener todo público. Mientras más gente sepa la verdad, más difícil será silenciarnos. Pero ¿y si...? Confía en mí. Voy a pedir protección policial para tu padre y para ti también». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, con voz más firme de lo que Sofía esperaba, Valentina respondió: «Está bien. Confío en usted». Sofía sintió un nudo en la garganta. Esa niña tenía más coraje que la mayoría de los adultos que conocía. «Ahora escucha. No salgas de casa. No abras la puerta a nadie. Voy a enviar a alguien de confianza para que se quede contigo hasta que esto termine. ¿De acuerdo?» «De acuerdo». Sofía colgó y marcó inmediatamente otro número. Era Miguel Rosas, un investigador privado con el que había trabajado en casos difíciles antes. Ex policía confiable. Y lo más importante, no estaba en la nómina de nadie.
Miguel necesita un favor urgente. Mientras tanto, en su casa ubicada en el barrio de Recoleta, el juez Osvaldo Castillo no podía dejar de pensar en aquella niña. Llevaba 2 días desde la audiencia, 2 días en los que su mente volvía una y otra vez a las palabras de Valentina. Yo lo hago caminar si libera a mi padre. Era absurdo, era imposible. Él había consultado con los mejores neurólogos del país. Su lesión medular era completa, irreversible. No había tratamiento, no había esperanza. Y sin embargo, Osvaldo miró sus piernas inmóviles bajo la manta. Había dejado de sentirlas hacía 5 años. Un accidente de tránsito que la investigación policial concluyó como falla mecánica en los frenos de su auto. Pero Osvaldo nunca creyó completamente en esa versión. 5 años atrás, él estaba investigando un caso de corrupción masiva. Contratos públicos inflados, sobornos, lavado de dinero. Había evidencias sólidas contra varias figuras poderosas. Y entonces, de la nada, sus frenos fallaron en una autopista. Sobrevivió, pero perdió las piernas. Y con ellas, perdió la voluntad de seguir investigando. Cerró el caso, archivó las evidencias. Se convenció a sí mismo de que estaba siendo paranoico. Ahora, leyendo los titulares sobre Rodrigo Morales y Grupo Financiero Austral, algo en su mente hizo clic. Los nombres, las empresas, los patrones, eran los mismos del caso que él había abandonado 5 años atrás. Osvaldo sintió un escalofrío recorrer su columna inmóvil. ¿Y si su accidente no había sido un accidente? ¿Y si Rodrigo Morales era víctima del mismo esquema que había intentado destruir a Osvaldo? Rodó su silla de ruedas hasta el estudio. Abrió un cajón cerrado con llave que no tocaba desde hacía años. Adentro estaban las copias que había guardado de su vieja investigación. Comenzó a comparar nombres, empresas, fechas. Todo encajaba. Grupo Financiero Austral era una pieza más del mismo. Rompecabezas que él había abandonado por miedo. Y ahora una niña de 10 años estaba peleando la batalla que él había dejado de pelear. La vergüenza lo golpeó como un puñetazo al estómago. En el pabellón D del complejo de The Bottom, Rodrigo Morales sabía que algo malo estaba por suceder. Los otros presos lo miraban diferente. Los guardias evitaban hacer contacto visual con él. Había un silencio antinatural cada vez que entraba al comedor. Alguien había dado la orden. Rodrigo conocía las reglas de la prisión. Cuando alguien poderoso de afuera quería que un preso tuviera un accidente, los guardias simplemente miraban hacia otro lado. Él no tenía aliados ahí dentro. No había pagado por protección, no pertenecía a ningún grupo. Estaba solo. Esa noche, después de la cena, mientras regresaba a su celda, 3 hombres lo bloquearon en el pasillo. El más grande, con tatuajes que cubrían todo su cuello, sonrió mostrando dientes de oro. Rodrigo Morales, parece que alguien de afuera no te quiere mucho. Rodrigo retrocedió un paso. Su espalda chocó contra la pared. No busco problemas. Demasiado tarde para eso, hermano. Los 3 hombres avanzaron. Rodrigo cerró los ojos, esperando el primer golpe. Pero nunca llegó. En su lugar escuchó una voz firme y autoritaria. Atrás. Todos. Ahora. Rodrigo abrió los ojos. Un guardia que nunca había visto antes estaba parado entre él y los atacantes. Era joven, de complexión fuerte, con una placa que decía Benítez. Este preso está bajo protección especial. Orden directa del director. Cualquiera que lo toque responde ante mí personalmente. Los 3 hombres se miraron entre sí. Claramente no esperaban resistencia. El de los tatuajes escupió al piso. Esto no termina aquí. Se alejaron por el pasillo, lanzando miradas de odio hacia atrás. El guardia Benítez se volvió hacia Rodrigo. Venga conmigo. Lo trasladamos a una celda individual. Mientras caminaban, Rodrigo preguntó con voz temblorosa, ¿quién ordenó mi protección? Una abogada, Sofía Paredes. Llamó directamente al director con amenaza de demandas y algo le pasaba a usted. Parece que su caso se volvió muy público. Rodrigo sintió lágrimas quemando sus ojos. Sofía lo estaba protegiendo. Y probablemente Valentina también estaba detrás de esto. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza.
De vuelta en su casa, Valentina no podía quedarse quieta esperando. Miguel Rosas, el investigador enviado por Sofía, estaba sentado en la sala revisando su teléfono. Era un hombre de unos 40 años, con barba cerrada y mirada alerta. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Valentina de repente. Miguel levantó la vista. Claro. ¿Usted cree que mi papá es inocente? Miguel la miró directo a los ojos. Sí, lo creo. ¿Por qué? Porque he visto muchos culpables en mi vida. Y tu papá no tiene la cara de uno. Además, los documentos que tu abogada mostró son bastante concluyentes. Valentina asintió, sintiendo un poco de alivio. Luego, casi sin pensar, preguntó: ¿y usted cree que el juez Castillo puede volver a caminar? Miguel parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. ¿El juez de tu caso? ¿El que está en silla de ruedas? Sí. Miguel se rascó la barba. No soy médico, pero he escuchado de casos extraños. Personas que los doctores dijeron que nunca caminarían y luego lo hicieron. No sé si es fe, si es fuerza de voluntad, o si simplemente los doctores estaban equivocados. Yo sé que él puede caminar, dijo Valentina con certeza absoluta. Solo necesita creer que puede. Miguel la miró con expresión extraña. ¿Por qué estás tan segura? Valentina no respondió directamente. En su lugar, dijo algo que sorprendió incluso a ella misma, porque él también es víctima, como mi papá. Y cuando lo entienda completamente, todo va a cambiar. Miguel no entendió qué quería decir, pero había algo en la forma en que la niña hablaba que le daba escalofríos. Esa misma noche, Osvaldo Castillo hizo algo que no hacía en 5 años. Llamó a un periodista de investigación que había sido su fuente confiable en el pasado. Marcelo, soy Osvaldo Castillo. Hubo una pausa de sorpresa del otro lado. Pues Castillo, hace años que no sé de usted. Necesito que investigues algo discretamente. Le dio todos los nombres, todas las empresas, todas las conexiones entre su viejo caso y el actual de Rodrigo Morales. Esto es enorme, juez. Si lo que está sugiriendo es cierto, estamos hablando de un esquema que lleva décadas operando. Lo sé, por eso necesito que seas cuidadoso. Esta gente ya intentó matarme una vez. Marcelo guardó silencio. ¿Su accidente? No fue un accidente, y ahora estoy casi seguro de ello. Cuando colgó, Osvaldo sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Por primera vez, desde el accidente, sentía que su vida tenía un sentido más allá de solo aplicar leyes mecánicamente. Y entonces algo extraño sucedió. Una sensación tan sutil que casi la ignoró. Un hormigueo leve en el pie derecho. Osvaldo miró hacia abajo. Sus pies estaban inmóviles como siempre. Pero la sensación estaba ahí, débil, casi imperceptible. Probablemente era su imaginación. Probablemente era solo el deseo desesperado de creer en las palabras de aquella niña. Pero por primera vez en 5 años, Osvaldo Castillo se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Cuando alguien empezó a investigar, todo se volvió peligroso. Si esta injusticia te está revolviendo el corazón, suscríbete. Este canal existe para que estas historias no queden en silencio, porque la verdad siempre merece ser contada. Cuando alguien empezó a investigar, todo se volvió peligroso. La mañana siguiente trajo noticias que nadie esperaba. Germán Villegas, el supervisor de Rodrigo en Grupo Financiero Austral, apareció muerto en su apartamento. Suicidio, dijeron las autoridades. Una nota dejada en su computadora confesaba su participación en el esquema de lavado de dinero. Decía que no podía vivir con la culpa, que había actuado solo, que nadie más en la empresa sabía nada. Era demasiado conveniente. Sofía recibió la noticia mientras desayunaba con Valentina en un café del centro. La niña estaba comiendo tostadas con dulce de leche cuando vio el rostro de la abogada palidecer mientras leía su teléfono. ¿Qué pasó? Sofía no respondió inmediatamente. Sus manos temblaban levemente sosteniendo el celular. El supervisor de tu papá apareció muerto. Supuesto suicidio. Valentina dejó de masticar. ¿Lo mataron? La pregunta era tan directa, tan desprovista de ingenuidad infantil, que Sofía sintió un escalofrío. Probablemente.
y lo hicieron parecer que era el único culpable. Ahora van a decir que tu papá fue víctima de Germán, que Rodrigo no sabía nada, y van a cerrar el caso. ¿Eso no es bueno? ¿No significa que van a liberar a mi papá? Sofía negó con la cabeza lentamente. Significa que quien está realmente detrás de todo esto acaba de eliminar al eslabón que podía conectarlos. Ahora no tenemos testigos. Valentina apretó los puños sobre la mesa. Pero tenemos los documentos. Los documentos sin alguien que los confirme son solo papeles. Necesitamos algo más. El teléfono de Sofía sonó. Era un número privado. ¿Abogada Paredes? La voz era seria, formal, pero había algo en ella que Sofía reconoció inmediatamente. Juez Castillo, necesito hablar con usted, personalmente, hoy. Sofía parpadeó sorprendida. ¿Sobre el caso Morales? ¿Sobre algo mucho más grande? ¿Puede venir a mi casa en una hora? Sí, por supuesto. Osvaldo le dio la dirección y colgó. Sofía miró a Valentina. El juez de tu caso quiere verme. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Va a ayudar a mi papá? No lo sé. Pero es extraño que me llame directamente. Los jueces no hacen eso. Una hora después, Sofía estaba sentada en el estudio del juez Osvaldo Castillo. Era una habitación llena de libros, con olor a papel viejo y café fuerte. Osvaldo estaba frente a ella en su silla de ruedas, con una expresión que Sofía nunca le había visto en el tribunal. No era el juez implacable. Era un hombre cansado, marcado por algo más profundo que la edad. Hace 5 años, comenzó Osvaldo sin preámbulos. Yo estaba investigando un esquema de corrupción masiva, contratos públicos, lavado de dinero, sobornos. Las mismas empresas que aparecen en el caso de Rodrigo Morales. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó? Tuve un accidente de auto. Perdí el uso de mis piernas y perdí el coraje de seguir investigando. Hizo una pausa, sus manos apretando los apoyabrazos de la silla. Durante 5 años me convencí de que fue mala suerte, pero ya no puedo seguir mintiéndome. Alguien saboteó mi auto. Y esas mismas personas incriminaron a Rodrigo Morales cuando él descubrió lo mismo que yo. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque una niña de 10 años tuvo más coraje que yo. Y porque tengo documentos de mi investigación original. Evidencias que nunca presenté. Testigos que nunca llamé. Sacó una caja de archivo de debajo de su escritorio y la colocó sobre la mesa. Esto complementa lo que usted ya tiene. Juntos, podemos demostrar que este esquema lleva décadas operando. Y podemos identificar a las personas realmente responsables. Sofía abrió la caja. Adentro había cientos de páginas. Contratos, transferencias bancarias, fotografías de reuniones secretas. Esto es suficiente para llevar esto a nivel federal. Exactamente. Pero tenemos que movernos rápido. Si ya mataron a Germán Villegas, no dudarán en eliminar cualquier otro testigo. Sofía levantó la vista. ¿Incluyéndolo a usted? Osvaldo sonrió con amargura. Ya intentaron matarme una vez. Esta vez estoy preparado. Lo que ni Sofía ni Osvaldo sabían era que alguien dentro del sistema judicial ya había sido comprado. El secretario del juzgado, un hombre discreto llamado Héctor Montes, que llevaba 15 años trabajando para Osvaldo, había recibido una llamada esa mañana. Una voz le ofreció $500,000 por información. Simple. ¿Qué estaba haciendo el juez Castillo? ¿Con quién se reunía? ¿Qué documentos estaba revisando? Héctor tenía 3 hijos en la universidad. Una hipoteca atrasada. Deudas acumulándose. $500,000 resolvería todo. Dijo que sí. Ahora, mientras Sofía salía de la casa del juez con la caja de archivos, Héctor enviaba un mensaje de texto desde su teléfono. Desechable. La abogada tiene los documentos viejos del juez. Se dirige al centro. La respuesta llegó en segundos. Intercepten, recuperen todo. No dejen testigos. Héctor sintió un escalofrío. No dejar testigos significaba... Intentó llamar de vuelta, decir que había cometido un error, que no podía ser parte de eso, pero el número ya no existía. Se dejó caer en su silla, las manos temblando. ¿Qué había hecho? Sofía manejaba de vuelta al centro con la caja de archivos en el asiento del pasajero. Estaba a 3 cuadras de su oficina cuando notó el auto, negro que la seguía. Su corazón se aceleró.
No otra vez. Aceleró. Pero esta vez no era solo un auto. Eran dos. Uno detrás, otro cerrándole el paso adelante. La bloquearon en una calle lateral con poco tráfico. Sofía frenó bruscamente. Agarró su teléfono, pero antes de poder marcar, la puerta de su auto fue arrancada abierta. Dos hombres con pasamontañas la sacaron del vehículo. «Los documentos, ¿dónde están?» El otro abrió la puerta del copiloto y tomó la caja. «Aquí están». La tiraron al piso. «Dile a tu cliente que deje de hacer preguntas, o la próxima vez no será solo documentos lo que perdamos». Los dos hombres subieron a su auto y desaparecieron en segundos. Sofía se quedó tirada en el asfalto, jadeando. Sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Osvaldo. «Juez, me robaron todo, los documentos, todo». Del otro lado, Osvaldo guardó silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de Sofía, su voz sonó tranquila. «Casi satisfecha. ¿Le robaron la caja que le di?» Sí, lo siento yo. No se disculpe. Esa caja contenía copias. Copias con marcas de agua invisibles que me permitirán rastrear dónde terminan esos documentos». Sofía parpadeó. «¿Qué? Abogada Paredes, he sido juez durante 30 años. ¿Cree que no sé cómo funciona este juego?» Osvaldo hizo una pausa. «Los originales están en una caja fuerte en mi banco y acabo de enviar copias digitales a 3 fiscales federales diferentes. Todo con protocolos de seguridad». Sofía sintió alivio mezclado con admiración. «Pero ahora ellos saben que usted tiene más». «Exactamente. Y eso los va a hacer desesperarse. Y cuando la gente desesperada comete errores, nosotros ganamos». En una oficina con vista panorámica al Río de la Plata, 3 hombres se reunían en silencio tenso. El primero era Álvaro Santoro, director ejecutivo de Grupo Financiero Austral. Traje de $5,000, reloj suizo, presencia imponente. El segundo era Facundo Ibarra, senador provincial con 20 años en el poder. El tercero era el comisario Julio Navarro, jefe de la División de Crímenes Financieros. «Germán ya no es un problema», dijo Navarro. «Y recuperamos los documentos del juez». «¿Todos?», preguntó Santoro. Navarro vaciló. «La mayoría». «La mayoría no es todos». Santoro golpeó la mesa. Facundo Ibarra encendió un cigarro. «Entonces el juez Castillo será el villano, un magistrado corrupto que inventó todo para encubrir su propio esquema». Santoro asintió. «Fabricaremos las evidencias». Como siempre. Los 3 hombres brindaron con whisky escocés. No sabían que la conversación estaba siendo grabada. Desde un edificio al otro lado de la calle, Marcelo Torres, el periodista de investigación, tenía un micrófono direccional apuntando directo a aquella ventana. Cada palabra, cada nombre, cada admisión de culpa, todo grabado. Sacó su teléfono y envió un mensaje al juez Castillo. «Lo tenemos, confesión completa, audio limpio». Pero alguien dentro del círculo ya lo sabía. El audio llegó a manos del juez Castillo a las 10 de la noche. Osvaldo lo escuchó 3 veces completas, con auriculares, en el silencio absoluto de su estudio. Cada palabra de aquella conversación era una confesión. Santoro admitiendo el lavado de dinero. Ibarra hablando de fabricar evidencias. Navarro confirmando el asesinato de Germán Villegas. Era suficiente para destruirlos a todos. Pero Osvaldo sabía que no podía simplemente entregar el audio a las autoridades locales. Navarro controlaba la policía. Ibarra tenía jueces en su bolsillo. Santoro podía comprar silencios con una llamada telefónica. Necesitaba llevarlo más alto, mucho más alto. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Un fiscal federal en Buenos Aires con el que había trabajado en el pasado. Un hombre incorruptible, de los pocos que quedaban. «Doctor Zárate, habla Osvaldo Castillo». Del otro lado hubo una pausa de sorpresa. «Pues Castillo, ¿cuánto tiempo? Necesito su ayuda. Tengo evidencias de un esquema de corrupción que involucra a un senador provincial, un director de grupo financiero y el jefe de crímenes financieros». El silencio que siguió fue largo. «Eso es. Grave, juez. ¿Qué tan sólidas son las evidencias?» «Confesión grabada de los 3. Audio limpio. Sin coerción. Conversación privada que incrimina directamente. Envíemelo. Cifrado. Y prepárese. Porque cuando esto explote, va a ser una guerra». «Ya lo sé».
A la mañana siguiente, Sofía, Osvaldo y Valentina se reunieron en la casa del juez. Era extraño ver a la niña sentada entre dos adultos, discutiendo estrategias legales como si tuviera 30 años de experiencia. Pero después de todo lo que había pasado, ya nadie la trataba como una niña común. El fiscal federal Zárate va a ejecutar las órdenes de «Me captura mañana al amanecer», explicó Osvaldo. «Simultáneamente para los tres. No puede haber fugas». «¿Y mi papá?», preguntó Valentina. «Tu padre será liberado en cuanto se ejecuten las órdenes, con todas las acusaciones retiradas y compensación del Estado por prisión injusta». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Sofía puso una mano en el hombro de la niña. «Ya casi terminó, Valentina. Resististe. Tu papá va a volver a casa». Pero Osvaldo tenía una expresión preocupada que no pasó desapercibida. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía. «Santoro, Ibarra y Navarro son peligrosos. Cuando se den cuenta de que están acorralados, van a reaccionar. Y las 24 horas antes de que se ejecuten las órdenes son las más peligrosas». «¿Qué sugiere?». «Que Valentina y Rodrigo salgan de la ciudad inmediatamente, después de la liberación. Al menos hasta que los tres estén tras las rejas». Valentina negó con la cabeza. «No voy a huir». «No después de todo esto». Osvaldo la miró con respeto. «No es huir, es ser inteligente. Ganaste la batalla, Valentina, pero déjanos terminar la guerra». La niña consideró sus palabras. Finalmente asintió, aunque no le gustaba. Mientras tanto, en la jefatura de policía, el comisario Julio Navarro recibió una llamada de uno de sus contactos en el Poder Judicial. «Navarro, tenemos un problema. El juez Castillo se reunió con el fiscal federal Zárate ayer. Por la noche, el estómago de Navarro se hundió». «¿Zárate? ¿El incorruptible?» «El mismo. Y escucha esto. Hay rumores de que tienen audio comprometedor». Navarro sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Audio de qué?». «No lo sé. Pero Zárate está preparando órdenes de captura. Múltiples, de alto perfil». Navarro colgó el teléfono con manos temblorosas. Inmediatamente marcó a Santoro. «Tenemos que reunirnos ahora, código rojo». 20 minutos después, los tres hombres estaban nuevamente en la oficina con vista al río. Esta vez no había whisky. No había sonrisas, solo pánico apenas controlado. «Si tienen audio de nuestra conversación de ayer», les comenzó Ibarra. «Estamos acabados», terminó Santoro, «a menos que actuemos primero». Navarro se levantó, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. «Podemos eliminar las evidencias. Hacer que desaparezcan». «¿Cómo?». «¿Crees que Zárate las tiene en un cajón sin protección? Ya deben estar en servidores cifrados, con copias en múltiples ubicaciones». Santoro golpeó la mesa con frustración. «Entonces eliminamos a las personas. Castillo, la abogada, incluso el periodista». Ibarra lo miró con horror apenas disimulado. «¿Estás sugiriendo asesinar a un juez federal en funciones?». «Estoy sugiriendo que salvemos nuestros cuellos, porque si caemos, no caemos solos. ¿Cuántos otros nombres crees que daremos cuando nos ofrezcan reducción de condena?». El silencio cayó sobre la habitación. Finalmente Navarro habló con voz fría. «Tengo un equipo. Personas que no hacen preguntas. Dame 12 horas y el problema desaparece». Santoro asintió lentamente. «Hazlo. Pero tiene que parecer accidente. Todos al mismo tiempo, sin conexión aparente». Lo que ninguno de los tres sabía era que Marcelo Torres, el periodista, había instalado un dispositivo de escucha permanente en aquella oficina después de la primera grabación y estaba escuchando todo en tiempo real. En cuanto la reunión terminó, Marcelo llamó frenéticamente a Osvaldo. «Juez, acaban de ordenar su asesinato. A usted, a Sofía y a mí. Tienen 12 horas de ventaja». Osvaldo sintió el pulso acelerarse. «¿Estás seguro?». «Completamente. Tengo la grabación, pero necesitamos protección policial». «Ya. La policía está comprometida, Navarro la controla. Entonces necesitamos a Zárate. ¿Que active las órdenes ahora?». «Esta noche». Osvaldo negó con la cabeza aunque Marcelo no pudiera verlo. «Las órdenes necesitan firma de un juez federal, y el único disponible está en Rosario. No llegará hasta mañana. Entonces no llegaremos vivos a mañana». La frase quedó flotando en el aire como sentencia de muerte.
Osvaldo respiró profundo. Reúnanse todos en mi casa. Ahora voy a llamar a gente de confianza para protección privada. Y vamos a pasar esta noche juntos, donde podamos defendernos. A las 11 de la noche, la casa del juez Castillo se había convertido en una fortaleza improvisada. Miguel Rosas, el investigador privado, había traído a 3 exmilitares de confianza, todos armados, todos alertas. Sofía estaba allí, Marcelo también. Y Valentina, que se había negado rotundamente a ir a otro lugar. Si algo le pasa a alguno de ustedes por mi culpa, nunca me lo perdonaré, había dicho la niña con voz firme. Osvaldo había cedido, en parte porque admiraba su coraje, en parte porque sabía que separarla de ellos solo la pondría en más peligro. Las luces de la casa estaban apagadas, las cortinas cerradas, cada entrada vigilada. Valentina estaba sentada en el estudio, abrazando sus rodillas contra el pecho. Sofía estaba a su lado, revisando documentos legales por 10ª vez, aunque ya los conocía de memoria. Era su forma de manejar el estrés. Osvaldo estaba frente a la ventana, mirando la calle oscura. Su silla de ruedas posicionada de manera que podía ver cualquier movimiento sospechoso. Y entonces lo sintió otra vez. El hormigueo en las piernas, más fuerte que antes. Ya no era sutil, era persistente, pulsante. Osvaldo miró hacia abajo. Sus pies, inmóviles durante 5 años, se movieron. Solo 1 milímetro, pero se movieron. Dios mío, susurró. Sofía levantó la vista. ¿Juez? Osvaldo no respondió. Estaba concentrado completamente en sus piernas, enviando señales, órdenes mentales que habían sido ignoradas durante tanto tiempo. Y lentamente, con esfuerzo que lo hizo sudar, dobló la rodilla derecha. 5 centímetros, luego 10. Valentina vio el movimiento, se puso de pie de un salto. ¡Se está moviendo! ¡Sus piernas se están moviendo! Sofía se acercó rápidamente. ¿Es real? ¿Puede sentirlas? Osvaldo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Puedo sentirlas. Después de 5 años, puedo sentirlas. Valentina se arrodilló frente a la silla de ruedas, sus manos pequeñas tocando las rodillas del juez. Se lo dije. Se lo dije que podía caminar. Solo necesitaba creer. Osvaldo miró a la niña con asombro reverencial. ¿Cómo lo sabías? Porque usted es como mi papá, una buena persona que sufrió algo injusto. Y cuando las personas buenas hacen lo correcto, las cosas imposibles empiezan a pasar. En ese momento, Miguel entró al estudio con expresión tensa. Tenemos movimiento afuera. 2 autos sospechosos, sin placas visibles. Pasaron 3 veces por la cuadra. La habitación se tensó inmediatamente. Osvaldo se enderezó en su silla. Posiciones defensivas. Nadie sale. Nadie entra. Miguel asintió y salió. Sofía abrazó a Valentina contra ella. Va a estar bien. Estamos protegidos. Pero en su interior no estaba tan segura. A las 2 de la madrugada comenzó. Una ventana del 2º piso explotó. Algo fue lanzado adentro. ¡Granada de humo!, gritó uno de los guardias. La casa se llenó de humo blanco y denso en segundos. Valentina comenzó a toser. Sofía la cubrió con su cuerpo, intentando llegar a la puerta. Disparos sonaron afuera. No eran de los guardias de Miguel, eran de atacantes externos. El caos se apoderó de la casa. Osvaldo, desde su silla, gritaba órdenes que nadie podía escuchar sobre el ruido. Y entonces, en medio del humo y la confusión, la puerta principal fue derribada con un golpe brutal. 3 figuras entraron con pasamontañas y armas automáticas. Miguel y sus hombres respondieron el fuego inmediatamente. El sonido era ensordecedor. Las balas atravesaban paredes, vidrios explotaban. Sofía arrastró a Valentina detrás de un sofá, protegiéndola con su propio cuerpo. Osvaldo intentó moverse, pero el humo era demasiado denso. Sus nuevos movimientos en las piernas aún eran débiles. No podía correr. Uno de los atacantes lo vio. Levantó su arma apuntando directo al juez. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Osvaldo Castillo, impulsado por puro instinto de supervivencia, se levantó de su silla de ruedas. No fue elegante, no fue firme. Sus piernas temblaban violentamente, pero estaba de pie y dio 3 pasos tambaleantes hacia un lado, justo cuando las balas impactaban donde su silla había
Estados segundos antes, el atacante vaciló, confundido por ver al juez paralítico caminando. Esa fracción de segundo fue suficiente. Miguel apareció por el costado y derribó al atacante con un disparo preciso en el hombro. El hombre cayó, gritando. Los otros dos atacantes, viendo a su compañero caído y dándose cuenta de que la resistencia era mucho mayor de lo esperado, retrocedieron y huyeron por la puerta rota. El silencio cayó sobre la casa. Solo se escuchaba el sonido de respiraciones agitadas y toses por el humo. Sofía levantó la cabeza lentamente. «¿Valentina? ¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió la niña con voz temblorosa. Miguel apareció entre el humo. «Juez Castillo, ¿está?» Se detuvo en seco. Osvaldo Castillo estaba de pie, apoyado contra la pared, temblando, sudando, pero de pie. «Estoy bien», dijo Osvaldo con voz quebrada. «Estoy de pie». Valentina salió corriendo de detrás del sofá y abrazó las piernas del juez con fuerza. Lo hizo, caminó como le dije. Osvaldo colocó una mano temblorosa sobre la cabeza de la niña. «Sí, pequeña, caminé». Y en ese momento, entre el humo que se disipaba lentamente y los escombros de la batalla, todos supieron que habían cruzado un punto de no retorno. La guerra había comenzado oficialmente, y ellos acababan de ganar la primera batalla. Y si él lo sabía, pronto no estaría solo. El atacante herido fue arrestado por la policía que finalmente llegó 30 minutos después del tiroteo. 30 minutos, no 5, no 10, 30. El mensaje era claro. Alguien había ordenado que llegaran tarde, pero Miguel Rosas no esperó a la policía local. Llamó directamente al fiscal federal Zárate, quien envió agentes federales a tomar custodia del prisionero. Cuando los federales llegaron, el atacante ya estaba hablando. No por lealtad a la justicia, sino por miedo. Había visto al juez paralítico levantarse y caminar. Había visto algo que su mente no podía procesar, y en estado de shock confesó todo. ¿Quién lo había contratado? ¿Cuánto le habían pagado? ¿Qué órdenes específicas había recibido? Todo apuntaba directamente a Julio Navarro. A las 6 de la mañana, mientras el sol comenzaba a asomar sobre Buenos Aires, el fiscal Zárate ejecutó las órdenes de captura, simultáneamente, sin advertencia previa. Álvaro Santoro fue arrestado en su mansión de San Isidro, mientras desayunaba con su esposa. Los agentes federales rompieron la puerta principal con ariete, entraron con chalecos antibalas y armas en alto. Santoro intentó correr hacia el garaje, donde tenía un auto preparado para emergencias con pasaportes falsos y efectivo. No llegó ni a la puerta. Fue esposado en el piso de mármol importado de su propia sala, su rostro presionado contra el suelo frío mientras los agentes leían sus derechos. Su esposa gritaba histéricamente. Las empleadas domésticas se escondían en las habitaciones. Pero lo más humillante para Santoro no fueron las esposas. Fue ver a los camarógrafos de los noticieros que los agentes habían permitido entrar. Su arresto sería transmitido en vivo, para que todo el país lo viera. Facundo Ibarra fue capturado en su oficina del Senado. Estaba en medio de una sesión, discutiendo presupuestos con otros senadores, cuando los agentes federales entraron al recinto. El protocolo parlamentario establecía que un senador en 1900 funciones tenía inmunidad, pero el fiscal Zárate había conseguido una orden especial del Congreso que suspendía esa inmunidad por crímenes de lesa patria. Ibarra intentó escudarse detrás de sus colegas políticos. «Esto es un golpe de Estado. No pueden arrestarme aquí». Pero podían, y lo hicieron. Las cámaras del canal oficial del Senado capturaron todo. Ibarra siendo esposado, siendo llevado por el pasillo central, gritando sobre persecución política. Nadie lo defendió. Todos sus aliados repentinamente tenían reuniones urgentes en otros lugares. Así funciona el poder. Mientras lo tienes, todos son leales. En cuanto lo pierdes, desaparecen como humo. Julio Navarro fue el último en caer. Estaba en la jefatura de policía cuando los federales llegaron. Su propia gente, sus propios subordinados miraron hacia otro lado mientras era arrestado. Algunos incluso sonrieron discretamente. Navarro había gobernado con mano de hierro, había intimidado, había amenazado, había arruinado carreras de quienes se oponían a él.
Ahora todos esos resentimientos salían a la superficie. Cuando los agentes lo llevaban hacia el vehículo federal, uno de sus propios detectives, un hombre llamado Peralta que Navarro había humillado, públicamente años atrás, le susurró al pasar: «Que disfrute la celda, comisario. Tiene muchos viejos conocidos esperándolo adentro». Navarro palideció. Él había arrestado a cientos de personas durante su carrera. Muchas de ellas ahora estaban en prisión, y pronto él estaría en la misma prisión. Mientras los 3 hombres eran arrestados en el complejo penitenciario de Devoto, Rodrigo Morales recibió una visita inesperada. Era el director de la prisión en persona. «Señor Morales, tengo el honor de informarle que todas las acusaciones en su contra han sido retiradas. Está libre de salir inmediatamente». Rodrigo no se movió. No podía procesar las palabras. ¿Qué? Su caso fue una fabricación. Los responsables fueron arrestados esta mañana. Usted es un hombre libre, y el Estado le ofrece disculpas formales y compensación por su detención injusta. Las piernas de Rodrigo cedieron. Tuvo que apoyarse en la pared. «¿Mi hija? ¿Valentina está bien?» «Está esperándolo afuera». Rodrigo salió de la celda como en trance. Caminó por los pasillos donde había pasado 6 meses de pesadilla. Otros presos lo veían pasar. Algunos aplaudían. Otros golpeaban las rejas en señal de celebración. Todos habían visto las noticias. Sabían que Rodrigo era inocente. Y sabían que había ganado contra el sistema. Cuando las puertas principales de la prisión se abrieron, el sol de la mañana lo cegó por un momento. Y entonces la vio. Valentina estaba corriendo hacia él, sus trenzas despeinadas, lágrimas corriendo por su rostro. ¡Papá! ¡Papá! Rodrigo cayó de rodillas, abrió los brazos. Valentina chocó contra él con tanta fuerza que casi lo derriba. Rodrigo la abrazó como si fuera la última vez, como si el mundo pudiera terminar y no importaría mientras la tuviera en sus brazos. «Mi niña, mi valiente niña, lo lograste, lo lograste». «Lo logramos, papá, juntos». Detrás de Valentina estaban Sofía, Osvaldo y Marcelo. Rodrigo levantó la vista y vio al juez. Pero había algo diferente. Osvaldo Castillo no estaba en su silla de ruedas. Estaba de pie, apoyado en muletas, pero de pie. Rodrigo parpadeó confundido. «Juez Castillo». «Usted está caminando, sí, gracias a tu hija». Rodrigo miró a Valentina. «¿Qué hiciste?» Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Solo le dije la verdad, que cuando haces lo correcto, las cosas imposibles empiezan a suceder». 2 horas después, el fiscal federal Zárate convocó una conferencia de prensa. Las cámaras de todos los canales de noticias estaban presentes. Periodistas de toda Argentina, corresponsales internacionales. Zárate subió al podio con expresión grave. «Buenos días. Hoy es un día histórico para la justicia argentina. Después de una investigación exhaustiva, hemos desmantelado una red de corrupción que operaba desde allí hace más de 2 décadas». Hizo una pausa, dejando que las cámaras se enfocaran. Álvaro Santoro, Facundo Ibarra y Julio Navarro han sido arrestados bajo cargos de lavado de dinero, corrupción, fabricación de evidencias, obstrucción de justicia y homicidio. Un murmullo recorrió la sala. Estas personas utilizaron sus posiciones de poder para enriquecerse ilegalmente. Y cuando alguien descubría sus crímenes, lo destruían. Fabricaban evidencias, compraban testigos. Y cuando era necesario, asesinaban. Zárate colocó una carpeta gruesa sobre el podio. «Tenemos evidencias irrefutables. Grabaciones de audio donde confiesan sus crímenes. Documentos bancarios que trazan el dinero. Testigos protegidos que confirman todo». Una periodista levantó la mano. «Fiscal, ¿es verdad que un juez en silla de ruedas volvió a caminar durante esta investigación?» Zárate sonrió levemente. «El juez Osvaldo Castillo ha experimentado una recuperación médica extraordinaria. Los detalles de su condición son privados. Pero sí, está caminando nuevamente». Otra pregunta. ¿Y la niña, la hija de Rodrigo Morales? Valentina Morales es la verdadera heroína de esta historia. Una niña de 10 años que se enfrentó al sistema corrupto con más coraje que la mayoría de los adultos. Gracias a su persistencia, su padre está libre y los verdaderos criminales están en prisión.
Las cámaras se volvieron locas, capturando cada palabra. Rodrigo Morales recibirá compensación completa del Estado. Su nombre será limpiado públicamente. Y todos los casos que Navarro manejó durante los últimos 10 años serán revisados para identificar otras posibles víctimas. Zárate cerró la carpeta. La justicia argentina demostró hoy que nadie, sin importar cuán poderoso sea, está por encima de la ley. Este es solo el comienzo. La investigación continúa y no descansaremos hasta que cada persona involucrada en este esquema responda por sus crímenes. La sala explotó en preguntas, pero Zárate bajó del podio sin responder más. El mensaje había sido enviado, alto y claro. Esa noche, en la casa del juez Castillo, se reunieron todos los que habían peleado aquella batalla imposible. Rodrigo y Valentina, Sofía, Marcelo, Miguel, Osvaldo. No era una celebración ruidosa. Era un momento tranquilo de gratitud compartida. Osvaldo estaba practicando caminar sin muletas. Sus pasos aún eran inestables, pero cada día eran más firmes. Valentina lo observaba con orgullo maternal. «Ve, juez, se lo dije». Osvaldo se detuvo frente a ella y se arrodilló para quedar a su altura. El simple acto de arrodillarse, que meses atrás habría sido imposible, ahora era un milagro cotidiano. «Valentina, tú me devolviste más que mis piernas. Me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo». ¿Qué? Fe. Fe en que el mundo todavía tiene personas buenas. Fe en que la verdad importa. Fe en que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando parece imposible. Valentina lo abrazó. Rodrigo observaba la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó a Sofía. «Nunca podré agradecerle lo suficiente». Sofía negó con la cabeza. «Yo solo hice mi trabajo. Valentina hizo todo lo demás. Ella es especial, ¿verdad?» «No tienes idea de cuánto». Pero todavía quedaba una pregunta sin respuesta. Ahora solo quedaba una pregunta. La pregunta que quedaba sin respuesta no era legal. No era sobre culpables o inocentes. Era algo más profundo. ¿Cómo una niña de 10 años había sabido que el juez volvería a caminar? 3 semanas después de los arrestos, Valentina y Rodrigo fueron invitados al tribunal para una ceremonia especial. El mismo tribunal donde todo había comenzado. Donde Valentina había sido humillada, donde nadie había querido escucharla. Ahora estaba lleno nuevamente, pero esta vez no había burlas, no había risas crueles, había respeto. El juez Osvaldo Castillo presidía desde el estrado. Ya no en silla de ruedas, estaba de pie, con solo un bastón como apoyo. Su recuperación había sido catalogada por los médicos como médicamente inexplicable. Los mismos doctores que habían declarado su lesión irreversible ahora no tenían respuestas. Solo podían documentar el milagro sin entenderlo. «Valentina Morales», comenzó Osvaldo con voz firme. «Hace 3 semanas te parabas en este mismo lugar y hacías una promesa que todos consideraron imposible. La sala estaba en silencio absoluto. Dijiste que yo volvería a caminar si hacía lo correcto. Dijiste que la justicia y la fe podían lograr lo imposible». Osvaldo bajó del estrado. Caminó paso a paso hasta quedar frente a Valentina. «Tenías razón». Se arrodilló frente a ella, sus ojos al mismo nivel que los de la niña. Pero no fue magia, no fue un milagro sin sentido. Fue algo más profundo. Valentina lo miraba con esos ojos que parecían contener sabiduría antigua. «Durante 5 años yo estaba paralizado no solo físicamente. Estaba paralizado por el miedo, por la amargura, por la creencia de que el mundo era injusto y que luchar no servía de nada». Su voz se quebró levemente. «Y entonces llegaste tú, una niña que había perdido todo, que tenía todas las razones para rendirse, pero no lo hiciste. Seguiste creyendo, seguiste luchando». Osvaldo tomó las manos pequeñas de Valentina entre las suyas. «Me enseñaste que la parálisis real no está en las piernas, está en el espíritu. Y cuando decidí levantarme espiritualmente, cuando decidí volver a creer en la justicia, mi cuerpo siguió. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del juez. Así que gracias, Valentina. No solo por devolverme las piernas, sino por devolverme la razón por la cual me hice juez. Por recordarme que la justicia no es solo aplicar leyes, es proteger a los inocentes, es defender la verdad.
Es tener el coraje de hacer lo correcto incluso cuando todos te dicen que es imposible. Valentina abrazó al juez, y en ese abrazo había perdón para todas las veces que no la había escuchado. Había gratitud. Había conexión entre dos almas que se habían salvado mutuamente. La sala explotó en aplausos, pero no eran aplausos de espectáculo. Eran aplausos de reconocimiento, de humanidad compartida. Osvaldo se incorporó y volvió al estrado. Por su extraordinario coraje, por su inquebrantable fe en la justicia y por ser un ejemplo para todos los ciudadanos de esta nación, el Estado argentino otorga a Valentina Morales la medalla al Mérito Civil. Un funcionario se acercó con una caja de terciopelo. Adentro había una medalla dorada con la inscripción Coraje, Verdad, Justicia. Osvaldo la colocó alrededor del cuello de Valentina. La niña tocó la medalla con dedos temblorosos, no por el valor material, sino porque representaba algo más grande. Representaba que la habían escuchado, que había importado, que su voz, por pequeña que fuera, había cambiado el mundo. Además, continuó Osvaldo, el Congreso de la Nación ha aprobado una ley que llevará tu nombre. La ley Valentina Morales establece que en cualquier caso, donde haya dudas sobre evidencias fabricadas, debe realizarse una investigación independiente obligatoria. Sofía, sentada en primera fila, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Esta ley protegerá a futuros inocentes de sufrir lo que tu padre sufrió, y existirá gracias a ti. Rodrigo abrazaba a su hija desde atrás, su barbilla descansando sobre la cabeza de ella, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos de orgullo y alivio. Pero la ceremonia no había terminado. Osvaldo hizo una señal y las puertas laterales del tribunal se abrieron. Entraron 15 personas, hombres y mujeres de diferentes edades, algunos jóvenes, otros mayores, eran las otras víctimas. Las 15 personas que habían sido destruidas por el mismo esquema que casi destruyó a Rodrigo. Teresa Fonseca, la contadora que había pasado 2 años en prisión por un crimen que no cometió. Ricardo Neves, el periodista cuya carrera fue arruinada antes de comenzar. Y otros 13 más, cada uno con su propia historia de injusticia. Estas personas, dijo Osvaldo, también son víctimas de Santoro, Ibarra y Navarro. Y gracias a la investigación que Valentina inició, todos sus casos han sido revisados, todas sus condenas anuladas, todos sus nombres limpiados. Los 15 se acercaron a Valentina. Uno por uno le agradecieron. Algunos con palabras, otros simplemente con abrazos. Teresa Fonseca se arrodilló frente a la niña. Perdí 2 años de mi vida. Perdí a mi familia. Perdí todo. Pero hoy recuperé mi nombre. Y eso es gracias a ti. Ricardo tomó la mano de Valentina. Tú hiciste lo que yo intenté hacer con palabras, pero lo hiciste mejor. Con verdad. Con coraje. Era un momento de sanación colectiva. De reconocimiento compartido de que el sufrimiento no había sido en vano. Que la justicia, aunque lenta, finalmente había llegado. Osvaldo le ofreció el micrófono a Valentina. ¿Quieres decir algo? La niña dudó. Nunca había hablado frente a tanta gente sin ser ridiculizada. Pero miró a su padre. Rodrigo asintió con aliento. Valentina se acercó al micrófono. Era demasiado alto para ella, así que Osvaldo lo ajustó. Yo no hice nada especial, comenzó con voz temblorosa. Solo amaba a mi papá y sabía que era inocente. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Todos me dijeron que era imposible, que una niña no podía cambiar nada, que el mundo no funciona así. Su voz se hizo más firme. Pero aprendí algo. Aprendí que lo imposible solo es imposible si no intentas. Aprendí que la verdad es más fuerte que las mentiras, aunque las mentiras tengan más poder. Miró directamente a la audiencia. Y aprendí que cada persona puede hacer una diferencia. No importa qué tan pequeña seas. No importa si nadie te escucha al principio. Si sigues diciendo la verdad, eventualmente alguien te oirá. Valentina tocó la medalla en su pecho. Esta medalla no es solo mía, es de mi papá, que nunca dejó de ser bueno aunque el mundo fue cruel con él. Es de la abogada Sofía, que creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía. Es del juez Castillo, que tuvo el coraje de corregir su error. Es de todas las personas que ayudaron, aunque era peligroso. Su voz se quebró por un momento.
Y es para todas las personas que están sufriendo injusticias ahora mismo, para que sepan que no están solas, que la verdad importa, que vale la pena luchar. Terminó con la frase que se volvería famosa en toda Argentina: el imposible solo es una cuestión de tener fe. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, sagrado. Y entonces una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y otra. Pronto todo el tribunal estaba de pie, aplaudiendo con fuerza que hacía eco en las paredes. No era un aplauso político, no era un aplauso de cortesía, era un aplauso de reconocimiento de que habían presenciado algo extraordinario. Una niña había recordado a todos lo que realmente importaba. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Valentina se quedó parada en el centro del tribunal, el mismo lugar donde había sido humillada semanas atrás. Giró lentamente mirando las paredes, los asientos, el estrado. Sofía se acercó. ¿En qué piensas? En que este lugar me daba miedo. Ahora solo me parece un lugar, ni bueno ni malo, solo lleno de personas que toman decisiones. Sofía sonrió. Esa es una sabiduría que a muchos adultos les toma décadas aprender. ¿Sofía? ¿Sí? Gracias por no rendirse con nosotros. Sofía se arrodilló y abrazó a la niña. Gracias a ti por no dejarme rendirme. Osvaldo se acercó cojeando levemente. Cada día su caminar mejoraba. Valentina, ¿puedo preguntarte algo? Claro, juez. ¿Cómo sabías que yo volvería a caminar? ¿Realmente lo sabías o solo era esperanza? Valentina lo miró con esos ojos imposiblemente sabios. Yo no sabía que usted caminaría con sus piernas. Juez Castillo sabía que caminaría con su corazón. Y cuando el corazón camina, el cuerpo lo sigue. Osvaldo sintió un nudo en la garganta. Eres extraordinaria, niña. No, señor juez. Solo soy una hija que ama a su papá. Y si crees que los niños merecen justicia y respeto, suscríbete. Aquí seguimos contando estas historias, porque la verdad siempre merece ser escuchada, y porque cada voz, sin importar qué tan pequeña, tiene el poder de cambiar el mundo. 6 meses después, la vida en Buenos Aires había vuelto a su ritmo normal. Los titulares sobre el caso Morales habían sido reemplazados por otras noticias. El escándalo de corrupción seguía en los tribunales, pero ya no ocupaba las primeras páginas. Así funciona el mundo. Las tormentas pasan, la gente olvida, la vida continúa. Pero para algunas personas, nada volvió a ser igual. Rodrigo Morales había conseguido trabajo como contador en Miss Attendonati, una firma de auditoría independiente, una empresa pequeña pero honesta, dirigida por personas que valoraban la integridad. Su salario era modesto, pero era digno, y eso era suficiente. Cada mañana preparaba el desayuno para Valentina. La llevaba a la escuela. Trabajaba 8 horas. Regresaba a casa. Cenaban juntos. Era la misma rutina de antes. Pero ahora cada momento ordinario se sentía como un regalo. Valentina había vuelto a ser una niña. Jugaba con sus compañeros. Reía. Hacía la tarea quejándose como cualquier niña de 10 años. Pero había algo diferente en ella. Una madurez en sus ojos. Una comprensión del mundo que otros niños no tenían. Sus profesores la trataban con respeto especial. Sus compañeros la veían con admiración. Algunos incluso le pedían consejos cuando tenían problemas. Valentina los escuchaba con paciencia. No te rindas, la verdad siempre importa. Osvaldo Castillo caminaba sin bastón ahora. Su recuperación completa había tomado meses de fisioterapia, intensa, pero cada paso había valido la pena. No solo físicamente, también espiritualmente. Había cambiado como juez. Ya no era la máquina fría de aplicar leyes. Era un hombre que buscaba la verdad detrás de los papeles. Sus sentencias se volvieron famosas por su humanidad, por su búsqueda de justicia real, no solo legal. Y en su escritorio, en un marco simple, guardaba una fotografía. Era de Valentina, el día de la ceremonia, con su medalla, sonriendo. Cada vez que sentía que el cinismo volvía a invadir su corazón, miraba esa foto y recordaba que el mundo todavía tenía personas que creían en lo imposible. Álvaro Santoro, Facundo Ibarra y Julio Navarro fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, sin posibilidad de reducción de condena.
sin beneficios, sin privilegios. Santoro había perdido todo. Su empresa fue intervenida, sus activos confiscados, su familia lo había abandonado. Ahora era solo un número en una celda. Ibarra había sido expulsado del Senado. Su carrera política destruida. Todos los proyectos de ley que había promovido fueron revisados. Algunos fueron derogados cuando se descubrió cuántos beneficiaban intereses corruptos. Navarro estaba en la misma prisión donde había enviado a cientos de personas inocentes. Y como su propio detective había predicho, muchos viejos conocidos lo estaban esperando. La justicia, aunque a veces lenta, eventualmente alcanza a todos. En el aniversario de un año desde los arrestos, Valentina y Rodrigo visitaron el tribunal nuevamente. No para otra ceremonia, solo para ver a Osvaldo. El juez los recibió en su oficina con abrazos cálidos. «Miren cuánto has crecido», dijo Osvaldo mirando a Valentina. «Ya no eres la misma niña que enfrentó este tribunal». «Sí lo soy», respondió Valentina con sonrisa traviesa. «Solo un poco más alta». Osvaldo se rió. «Tienes razón, la esencia no cambia». Se sentaron a tomar té, como viejos amigos, como familia elegida. «¿Sabes?», dijo Osvaldo después de un silencio cómodo. «A veces me preguntan sobre el milagro, sobre cómo volví a caminar. ¿Y qué les dices?». «Les digo la verdad, que una niña me enseñó que los milagros no son eventos sobrenaturales. Son el resultado de tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible». Valentina inclinó la cabeza. «Eso es bonito, pero yo creo que sí fue un poco sobrenatural». «¿Ah, sí?». «Sí, porque el amor es sobrenatural, la fe es sobrenatural, el coraje es sobrenatural. Son cosas que no puedes ver o medir, pero cambian el mundo». Osvaldo intercambió una mirada con Rodrigo. El padre sonreía con orgullo. «Tienes razón, pequeña filósofa». Afuera del tribunal se había instalado una placa de bronce. Osvaldo llevó a Valentina y Rodrigo a verla. La placa decía: «En este tribunal, Valentina Morales nos enseñó que el coraje no tiene edad, que la justicia no tiene límites y que a veces los milagros suceden cuando tenemos la valentía de hacer lo correcto. Que nunca lo olvidemos». Valentina tocó las letras grabadas con sus dedos. «¿La gente realmente lo recordará?». Osvaldo se arrodilló a su lado. «Algunos lo olvidarán. La gente olvida, pero otros lo recordarán. Y esos otros harán la diferencia». «¿Como usted?». «Como yo. Como Sofía. Como todas las personas que tu historia tocó». Valentina asintió lentamente. «Entonces valió la pena. Todo el miedo, toda la tristeza. Valió la pena». Rodrigo puso una mano en el hombro de su hija. «Siempre vale la pena hacer lo correcto, mi amor. Aunque cueste, aunque duela, siempre vale la pena». La historia de Valentina Morales se volvió leyenda en Argentina. Se enseñó en escuelas, se escribió en libros, se convirtió en símbolo de que una sola voz puede cambiar el mundo. Pero para Valentina nunca fue sobre ser héroe. Fue sobre ser hija, sobre amar a su padre lo suficiente como para no rendirse, y sobre creer en algo que todos los demás consideraban imposible. Años después, cuando Valentina creciera, se convertiría en abogada, especializándose en defender a los injustamente acusados, llevando adelante el legado que había comenzado cuando tenía solo 10 años. Pero esa es otra historia. Esta historia termina aquí, con una niña, con su padre, con un juez que volvió a caminar, y con una verdad simple pero poderosa. El imposible solo es una cuestión de tener fe. No fe ciega, no esperanza vacía, sino fe en que la verdad importa, fe en que la justicia existe, fe en que hacer lo correcto, incluso cuando todos te dicen que es imposible, siempre vale la pena. Porque al final, los milagros no suceden porque el universo los conceda. Suceden porque personas valientes deciden creer en ellos y luego luchan para hacerlos realidad.